Bueno, muchas gracias. Estamos nuevamente con el doctor Bolívar Cárdenas Espinosa. En ocasiones anteriores hemos tenido la grata oportunidad de conversar con él referente a algunos temas históricos. En esta ocasión queremos hacer lo propio. Doctor, en estos días hemos averiguado, hemos visto, hemos escuchado de que se están desarrollando acá en nuestro medio, en nuestra ciudad, en la ciudad de Cuenca, en la región, algunos eventos de carácter cívico, histórico. El día de hoy incluso hemos revisado en las páginas internas de diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca una crónica que hace relación a algún hecho histórico que deberá a futuro formar parte de la historia aún no escrita de nuestra ciudad y de nuestra región. Esto hace relación a algunos hechos que acontecieron el 21 de febrero, vea usted. Aparentemente esta fecha es una fecha común que no tiene ninguna connotación. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones suyas, a los documentos que usted ha podido recabar, esta fecha es muy importante, pues se dieron algunos hechos, asimismo de relevancia, y que yo estoy seguro de que va a formar parte sustancial y gravitacional en la historia de nuestra comarca. Sobre este tema queríamos conversar, doctor, usted que se ha dedicado tanto a la investigación, que tiene ese título de cronista vitalicio de Azogues y que es muy reconocido acá en nuestro medio, pues sus investigaciones no son solamente hechos descritos, sino están perfectamente documentados, y esa es la gran valía que reconocemos en usted. Seguramente de este día, de este 21 de febrero, usted deberá poseer mucha documentación, y sobre esto quisiéramos conversar. Esa ha sido nuestra intención y por eso la invitación para compartir este diálogo. Queremos agradecerle sobremanera el hecho de que usted esté acá nuevamente respondiendo a una invitación que tiene el único objetivo de ir escarbando un poco en la historia para ir conformando lo que decíamos alguna vez, la nueva historia de Azogues. ¿Qué podemos comentar sobre esto, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, Claudio, por esta oportunidad que nos brinda para exponer a los que nos ven que hoy, lunes 21 de febrero del 2022, se cumplen 200 años de la llegada de Sucre a Cuenca. Es el bicentenario de la verdadera libertad de Cuenca y, por supuesto, de Azogues. Llamaríamos en este caso la segunda libertad. Un antecedente cortísimo: Sucre, luego de perder en Huachi, se replegó a Guayaquil. En San Borondón hizo su cuartel general y, permaneciendo unos 6 meses ahí, recomponiendo sus fuerzas, acopiando armas, municiones, material bélico y sobre todo acopiando y preparando a sus milicianos, sus batallones. En los primeros días de enero se desplazó de Guayaquil a Machala, y de Machala, por pasaje, avanzó hasta el pueblo de Yulú. Este lugar es histórico porque ahí en el pueblo de Yulú coincidió con la llegada del coronel Andrés de Santa Cruz, que por conversaciones previas, petición de Simón Bolívar y el aporte generoso del general San Martín, este héroe boliviano aportó con 4.000 hombres a la causa libertaria. Y Sucre llega a Cuenca el 21 de febrero de 1822, hace 200 años, llega con todos sus batallones. Una vez arribado a esta ilustre urbe, Carlos Torlá, que hacía de comandante realista, huyó, dejando las arcas fiscales obsoletas. En cuanto a las acciones de Sucre, quiero destacar 3 aspectos. Las acciones, las disposiciones que tomó durante los 50 días que se mantuvo Sucre en Cuenca, porque salió el 11 de abril para la gloria de Pichincha. Las acciones que tomó él: la primera cantonización de algunos pueblos, la presentación de la carta del que dio el rito libertario en Azogues. Y quiero revelar un documento porque Azogues debe saber que de aquí en adelante, hasta el 24 de mayo, tiene que sentirse alborozada esta urbe histórica, ilustre,
Azogues porque aportó para la gloria de Pichincha con 170 hombres. Entonces me concreto. Una vez que llegó Sucre a Cuenca, el 24 de febrero, a los 3 días de su arribo, nombró como gobernador, comandante general del departamento y el primer gobernador republicano en la persona del coronel Tomás de Heres. Y le instruyó que organizara administrativamente la provincia. Y el coronel Tomás de Heres, con las prerrogativas concedidas por Sucre y por el Senado Gran Colombiano, elevó a la categoría de cantones a 6 pueblos: Azogues, Cañar, Gualaceo, Girón, Paute y Nabón. En el caso de Azogues, Paute y Nabón, lamentablemente esta condición que arrancó el 3 de marzo, próximo 3 de marzo, se celebrarían los 200 años de la primera cantonización de estos pueblos. En el caso de Azogues, Paute y Nabón, digo, esta condición de cantones se extendió apenas hasta el 8 de octubre de 1822. Por eso es que Azogues, después de 3 años, el 16 de abril de 1825, consigue su segunda y definitiva cantonización por gestiones del gran general Ignacio Torres Tenorio. Por tanto, quedaron en condición fija de cantones Cañar, Gualaceo y Girón. Esto tiene fundamento por cuanto en la ley de la Gran Colombia, la división territorial, asoman los cantones de Cañar, Girón, Gualaceo. No es porque esa ley les dio categoría de cantones, sino que ellos traían con antecedente histórico la condición política de cantones. Así es. Ahora bien, en cuanto a las acciones de Sucre, lo primero que hace Sucre, considerando que gran cantidad de milicianos tenían que enrolarse en los batallones de línea para la avanzada hacia Quito, crea batallones de milicianos para que controlen la seguridad interna de la provincia, de Cuenca y todos los cantones. Estos debían estar integrados de personas de entre los 15 y los 45 años. Debían presentarse ante un comandante general. El batallón que creó fue, dice, el batallón de infantería, compuesto de 8 compañías y 2 escuadrones de caballería. Compañías que se distribuyeron a todos los pueblos de la provincia para que controlaran la seguridad, porque debía el ejército republicano estar con la convicción plena de que no podían darse sorpresas por parte de los realistas. Entonces, paralelamente al establecimiento y la formación de batallones de instrucción militar, de instrucción de milicianos, instrucción de batallones de línea que debían enrolarse para la avanzada hacia la campaña de Quito, se crearon estas milicias disciplinadas. Otra acción, dice, Sucre declaró terminado el monopolio de aguardientes por parte del Estado. Otra, se declaró vacantes a todos los empleos abandonados por los realistas. Se ordenó el embargo de bienes de los emigrados. El 12 de marzo, que es una fecha para recordar, este próximo 12 de marzo, declaró a los indios ciudadanos de Colombia, y los tributos cargados a los indígenas, quedaron derogados con arreglo al Congreso General de Colombia. Amnistió a los desertores del ejército español, estableciendo una gratificación monetaria a los que devolvieran armas y caballos. Ratificó y reconoció por las donaciones que los ciudadanos pudieron hacer en granos, en especies y otros servicios. Entonces tienen que entender que, imagínense, solamente los batallones de Andrés de Santa Cruz eran 4.000 hombres, y más los batallones que se estaban formando para marchar hacia Quito. Era una cantidad inmensa de personas que los tenían que alimentar. Entonces pidió el aporte, además de armas, de caballos, de cémilas, el aporte de lo que se llama en ese tiempo las menestras, granos para alimentar a los batallones. Un hecho particular fue también la designación con el nombre a la calle Novena, con el nombre de Sangurima. Y he dejado para el último lo que resulta ser una acción más trascendente, más histórica, es que en Cuenca
Sucre creó lo que ahora es la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia lo creó con 3 ministros y un fiscal. Las personas a las que invitó y enroló el general Sucre para este organismo de justicia fueron Salvador de la Pedrosa, doctor José Mejía Lequerica, doctor Miguel Gil Malo y de la Peña, el padre de Benigno Malo, y el doctor Salvador Celi. Pero se excusaron, en el caso del doctor José Mejía Lequerica y Salvador Celi, y la Corte Superior de Justicia, Suprema de Justicia, que quedó integrada definitivamente por Salvador de la Pedrosa, Miguel Gil Malo y de la Peña, Miguel Rodríguez y Santiago Serrano. De escribano actuó el doctor Juan Izquierdo del Prado, que luego fue reemplazado por Jerónimo Illescas. Este personaje de Jerónimo Illescas tiene gratos recuerdos para nosotros, recuerdos novembrinos, pues por un testimonio de él escrito se conoce que los patriotas del 3 de noviembre se trasladaron el 2 de noviembre, Día de Afinados, a la parroquia del Valle para programar la acción del día siguiente del 3 de noviembre. Y su hijo, el hijo de este escribano, Jerónimo Illescas, José Illescas, fue combatiente de Verdaloma, de donde salió herido. Estas son las acciones, en resumen, de lo que tomó Sucre en Cuenca. Además, quiero compartir con ustedes que el próximo 6 de marzo, en este año, después de días, asimismo, debería celebrar Azogues con un evento. Se cumplen 200 años, el 6 de marzo, de la presentación de la carta del prócer que dio el grito libertario en Azogues. Juan Vicente Monroy presentó a Sucre, cuestión que les he expuesto en varios foros. La fecha tiene 6 de marzo y la respuesta de Sucre fue el 10 de abril, un día antes de la salida para Quito, porque Sucre abandonó Cuenca el 11 de abril. Y este mes y 4 días no fue por desdeñar de ninguna manera la carta, sino que Sucre siempre se preocupó de recibir los informes circunstanciados de todas las personas que le presentaban, y averiguó efectivamente. Agentes vinieron, hicieron investigación y llevaron el informe positivo de que Juan Vicente Monroy, un ciudadano que residía en Azogues, dio el grito libertario en Azogues, porque él dice: salí a mover a todo el pueblo de Azogues para que proclamaran la libertad. Y el hecho de decir salí quiere decir que vivía en Azogues. La última publicación que acaba de hacer el jurista doctor Trotsky Serrano en su obra dice, tomando un autor francés, dice, hablando de la migración, dice: las personas que viven en un lugar son de ese lugar. Entonces nosotros tenemos que entender que Juan Vicente Monroy, para 1820, era un prócer penosino. Para concluir esta presentación, quiero compartir con ustedes, emocionado, un dato que creo que va a sorprender a la ciudad de Azogues. En estas investigaciones que he hecho, dice que Cuenca aportó para Pichincha con 800 hombres y Azogues con 170 hombres, a decir del propio coronel Juan Francisco Carrasco. Y quiero dar lectura al documento, porque todas mis exposiciones públicas, las entrevistas que doy, algunos periodistas que visitan mi casa, lo hago de manera refrendada, documentada. Y antes de dar lectura al documento que tengo aquí en la mesa, quiero exponer a ustedes un antecedente histórico. Luego de Verdaloma, el cruel Francisco González tomó todas las represalias que se puede imaginar contra los patriotas, los próceres de noviembre y los de Verdaloma, embargando sus propiedades, confiscando sus bienes, rematando arbitrariamente. Y paralelo a estas acciones deleznables,
impuso un empréstito forzoso a los patriotas, a los hombres vinculados a la causa libertaria y a todas las personas acomodadas, pudientes económicamente de la región. El empréstito forzoso que tenía que solventar los gastos de manutención del batallón que él vino derrotando en Verde Lomo. En esa circunstancia le llegó la carta también para que haga el empréstito forzoso al coronel Juan Francisco Carrasco, excombatiente de Verde Lomo. Y bueno, él aportó en granos, en especies, en acémilas, que lo fueron evaluando, y parte en dinero, en moneda. Pasó hasta el año 1823. Y le había quedado un saldo de 10 pesos. Eso estaba debido al coronel Juan Francisco Carrasco, 10 pesos. Y el Cabildo de Cuenca le manda una carta conminándole a que en cierto tiempo se traslade a Cuenca a depositar los 10 pesos que está debiendo el coronel Juan Francisco Carrasco por concepto de empréstito forzoso. Y el coronel Juan Francisco Carrasco, indignado por esta carga que yo en mi obra lo he puesto, cargos ridículos, él pone una carta, y esta carta quiero compartir con ustedes porque tiene muchos elementos de historia preciosos. Quiero compartir con ustedes, digo, en extenso. Perdón. Dice República de Colombia, Azogues, septiembre 15 de 1823, 13 de la libertad. He sido intimado por el segundo alcalde de esta parroquia con un documento, es decir, el alcalde de aquí de Azogues, el segundo de la parroquia de Azogues, con un decreto que su señoría ilustre al efecto de que me pide de que reintegre con 10 pesos a los 20 que de empréstito me habían señalado esa municipalidad, y en su efecto se me extraían prendas de esa cantidad. O sea, si no pagaba los 10 pesos, claro, tenía que embargarle algo. Continúa, dice, me es preciso exclamar a su señoría ilustre, se admita esta baja, pues moralmente no los tengo, y que en ninguna ocasión ha sido mi carácter prescindir de cuanto le ha ocurrido a las urgencias del Estado. Soy cargado de una numerosa familia, debo a muchas personas cuyo número pasan de 2.000 pesos, que es público y notorio. No tengo más ramos que el maíz y trigo y otros granos. Estos no tienen en el día expendio alguno, y cuando lo tuviera no soy capaz de trillar aún una parva por la misma falta de reales. Por la gran piedad del Altísimo, no resulta mi atraso por una mala conducta, sino antes por atender puntualmente a cuantas cosas han sido indispensables en beneficio de la República. Podré asegurar a su ilustrísima que desde el día en que se conseguía nuestra libertad con la entrada del señor general Sucre y su ejército libertador, no he descansado un día de una fatiga conducente al sistema, como sucedió para que su expedición a Quito. Aporté con 50 pesos, 3 caballos y 170 hombres. Luego fui jefe político de este, que antes era cantón. Enseguida tuve la gloria y felicidad que sentara a sus pies su excelencia el libertador en esta mi casa para alojamiento. Lo recibí a mi costa, sin porción de persona alguna, que esto puede informarlo parte del cuerpo de su ilustrísima señoría ilustre. A todos los demás jefes les proporcionaré con mi pobreza cualquier alojamiento en su paso a particulares comisiones que les ocurre. Finalmente, este es un cortísimo diseño
de lo que me ha ocurrido y no quiero molestar más. Que por 10 pesos se desaire a un oficial de honor, no es honor de su ilustre señoría. Baja, no hay más. Dios guarde a usted, Juan Francisco Carrasco. Mire, por este documento conocemos fehacientemente, por ejemplo, el hecho de que en la llegada de Sucre a Azogues, que fue visita de Estado, arquitecto, Azogues no debe celebrar el paso del Libertador, sino su visita de Estado. Que la corresponde a Sucre. La visita de Estado de Bolívar se alojó en la casa de Juan Francisco Carrasco. El Libertador, saliendo el 29 de octubre de 1822, almorzó en la casa del cura Loyola y avanzó a Azogues y tuvo reunión de Estado a la 1 de la tarde, toda la tarde. A las 6 de la tarde a pie se trasladó a la playa y pernoctó en la residencia de Juan Francisco Carrasco. Primer dato, o sea, demostrado que el general Bolívar pernoctó en Azogues, se alojó en la casa de Juan Francisco Carrasco. Y dos, de que este ilustre prócer con alma de Azogues, Juan Francisco Carrasco, aportó con 170 brazos, hombres valerosos de Azogues. Alguien puede decir, podemos intuir, ingeniero, que a lo mejor también era de algunos pueblos. No podríamos coincidir con ese criterio, puesto que la mayoría de los pueblos eran lugares compuestos de gente indígena que no tenían conocimiento de lo que es la instrucción militar. Y en las peticiones de reclutamiento de milicianos siempre ponían que por favor sean citadinos y gente blanca o hijos de españoles. Entonces, fehacientemente, este documento nos indica que Azogues aportó para la gloria de Pichincha con 170 hombres. Es decir, desde aquí, Azogues también tiene la opción de celebrar alborozado los 200 años del bicentenario de la batalla de Pichincha, porque puso de su seno, de su tierra, de su vientre, 170 hombres. Y posiblemente a lo mejor esos 120 hombres ni siquiera regresaron, porque 170 hombres. 170 hombres ni siquiera regresaron, porque a lo mejor lo ofrendaron la vida en pos de conseguir la libertad y de pueblos ajenos. Muy interesante lo que usted nos relata, ingeniero, nos ha llamado mucho la atención. El hecho, sobre todo, de la visita protocolar, la visita de Estado de Sucre, acá en nuestra región, porque a veces... De Bolívar. De Bolívar, pero también de Sucre después. Por supuesto. Claro, porque a veces nosotros solamente pensamos de que Bolívar llegó acá y que Sucre nunca llegó. Porque cuando conforma Juan Francisco Carrasco la compañía Peleusina de los 170 hombres, Sucre instruyó de que era inoficioso de que se trasladasen haciendo esfuerzo de acémilas, y en el caso de, para no cansar a los milicianos, que se trasladasen a Cuenca y que de Cuenca de nuevo regresen para el avance. Claro. Entonces lo único que hizo Juan Francisco Carrasco como militar, que era coronel, dio la capacitación militar, la instrucción de milicianos y esperó el paso de Sucre. Entonces Sucre entró por Azogues, ¿no? Avanzó por Azogues y los 170 hombres, la compañía de 170 hombres se incorporaron a los batallones que tenían el rumbo hacia Quito. Claro. Y habría que situarnos en esa época para poder entender los sacrificios que hacían, ¿no? Esos generales, estos ejércitos, y el sacrificio que hacía la gente de acá para poder enlistarse o agruparse, ¿no es cierto?, en los batallones grandes, porque entiendo yo de que las intenciones de las visitas, estos grandes prohombres de nuestra libertad, de Sucre, de Bolívar, era tomar decisiones, como usted nos participó hace un momento, ¿no? La creación, por ejemplo, de la Corte Suprema en Cuenca y algunas otras decisiones que son fundamentales para ir mejorando en la organización, pero por sobre todo el ir enlistando a personas de nuestras localidades para que fueran parte de los ejércitos libertarios. Y claro, en esa época, sin ninguna de las comunidades que ahora vemos y que pensamos a veces que a lo mejor en esa época eran normales y no era así. No había ni siquiera alimentación, ni siquiera medios de transporte, ni vías, en fin. Habrán enfrentado una serie de vicisitudes, enfrentado la muerte, las enfermedades, el hambre, en fin, todo ello es meritorio
¿no? De estos grandes hombres y de la participación de, digamos que de nuestros comuneros, formando parte de los ejércitos, ofrendando la vida, en fin. Esto va a formar parte de la historia ahora. Estos hechos, estos relatos, estos datos históricos asentados en basamentos fundamentales como los documentos que usted exhibe ahora, deben ser receptados e incorporados a nuestra historia. En caso contrario, esto va a quedar prácticamente solamente en una investigación. Algo habrá que hacer, ingeniero. Habrá que mover a las instituciones de por acá para que estos hechos realmente se incorporen con el valor y la valía que tienen, porque a veces nos quedamos solamente en ir creando hechos históricos, como por ejemplo, a lo mejor, el debilitamiento de ciertas fotografías de personajes que pasaron por una institución. Sí, es importante, pero no tienen el peso gravitatorio que tienen estos hechos que usted acaba de mostrar ahora. Queremos agradecerle, ingeniero, la aceptación a esta invitación a compartir de este diálogo para que nos muestre los avances investigativos como solo usted suele hacerlo, como un investigador nato, como un cronista vitalicio de nuestra ciudad. Agradecer también al doctor Claudio Palomeque y al canal Azogues TV, que como siempre nos está acompañando para poder hacer estos videos, que a final de cuentas se convierten en un espacio de divulgación de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias.